Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas jóvenes. tardes. Vamos un momentito hasta. No se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y no se olviden también de marcar su asistencia en el aula virtual. Buenas tardes, ingeniero. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Cinco. Buenas tardes. Jóvenes. Mientras llegan sus compañeros, déjenme revisar un ratito el aula virtual. Ya, nosotros comenzamos el segundo parcial desde la semana número 9, entonces allí en el aula virtual ustedes tienen la documentación de los requerimientos funcionales, no funcionales, tienen una tarea en grupo, tienen un cuestionario y tienen el tema de la actuación en clase. Como ya saben, el tema de la actuación en clase se aplicaría, o sea, tal vez no se ejecute porque lo que va a ir es la nota del proyecto PIS. En la semana número 10 tienen toda la documentación que les va a permitir realizar el alcance del sistema, que es un cuestionario que están allí. Recuerden que los cuestionarios ustedes los pueden repetir todas las veces que ustedes quieran para mejorar la nota. Semana número 11 tenemos documentación y cuestionario de lenguaje Z, entonces ese está facilísimo, y tienen una tarea de la especificación de procesos, ¿no? Entonces, eso también está allí. Tenemos la semana número 12, esta es la semana número 12. En esta semana número 12, ustedes tienen la documentación de introducción a OML, tienen un cuestionario sobre ese tema allí, tienen documentación de diagramas de estado, tienen un cuestionario de eso allí, y tienen una tarea de diagrama de estados que tienen que realizar. Obviamente, como nos hemos quedado un poquito por este tema del proyecto PIS, todavía no llegamos a revisar esta documentación, pero Dios mediante el día de hoy avanzamos. Entonces ese sería el propósito de hoy día. Creo que nos quedemos en la página 24. Voy a buscar la página 24. Ya estamos en las tablas de decisión. Ya, entonces nosotros en la última clase vimos las tablas de decisión, habíamos visto cómo desarrollar las tablas de decisión.
Licenciado, ¿puede permitir un momento para compartir pantalla para enseñarles el prototipo de la aplicación? Para ver si le falta algo, usted me dice. A ver, hagámoslo, pero hagámoslo brevemente porque yo estoy mucho más adelantado con el otro grupo y no quiero atrasarme con ustedes. Entonces hagámoslo así, full rápidamente. Como les decía, si tenemos que reunirnos por el proyecto PIS, tenemos que dedicarle horas fuera de las horas de clase. Sería algo así el inicio, ¿sí se ve? Eh, Me parece bien, está bien. Tal vez lo que le faltaría es el título, porque no se ve el título. O sea, se ve que pertenece al instituto, tiene el logo del instituto, pero haría falta el título que indique de qué se trata la aplicación. El nombre de la aplicación. ¿Cómo? El nombre de la aplicación. Si el nombre de la aplicación haría falta, creo que nosotros le habíamos definido algo así como agenda académica o algo así, ¿no? Por ahí está definido el nombre, entonces habría que ponerle un nombre o un acrónimo de un nombre para que sea plenamente identificado. Y generalmente en las aplicaciones, aparte del logo, debería haber tal vez un link que diga regístrate. No, a no ser que ustedes decidan en su diseño, decían que las personas no se registran, sino que ustedes los registran mediante algún otro procedimiento, debería tal vez estar la opción de registrar. No sé si tengan... No, pues nosotros le pusimos que la registrara así. Alguien la registrara, porque usted había dicho eso, que en vez de hacer que se registren, nomás le pasaran que con el registro con el número de cédula. Usted había dicho eso. Y aquí, digamos, le dice que, digamos, aprieto aquí entrar, carga la siguiente página. A ver, dice a nombre del AP, ahí tendrán que poner el nombre de la aplicación, próximas alertas, clases, fundamentos, reunión. Sí, la interfase me parece bien, o sea, este diseño está bien, pero ya dónde estaría, por ejemplo, una fase de los menús. Aunque yo sé que la parte de los menús, sin la encuesta, ya hay perfil, historial, área, personal, salir. Ya, ahora, yo no estoy seguro, a ustedes tienen que haber estudiado un poco de los diseños. Ah, a mí se me hace un poquito más natural el menú hacia la izquierda, pero sí es cierto que he visto aplicaciones que tienen un menú hacia la derecha. Entonces, no sé, ahí depende de ustedes, pero creo que para mí se me hace más natural el menú a la izquierda en la parte superior, tal vez como parte del diseño. Ya, ¿qué más tienen allí? Ah, están tachados los que ya ocurrieron. ¿Están El realizando, historial ¿Están realizando la aplicación o solo es un modelo? es un prototipo nomás. Un Digamos, prototipo. aquí donde dice está el más, ese es para agregar las alertas para el ¿Ya? administrador, que lo envía a todos, que serían los alumnos, los docentes, autoridades, clases, gestión administrativa y todo eso. Ya, o sea, una agenda para todos. Sí, es la primera. Ya. Y donde viene acá, donde dice área personal, sería el área personal que usted sugirió, donde se podía agregar solo notificaciones para él mismo, ya no podía compartir para los demás. Ajá. Tiene bastante forma y tienen algunos conceptos un poco claros, ¿no? Obviamente hay que seguir puliendo, pero lo que se ve interesante, se ve bien, ¿no? Y me gusta que está simple, ¿sí? O sea, me gusta que no está, tal vez se pueda poner por ahí un poquito de color, pero así simple se ve bien. Y en la parte de perfil es para, digamos, para poner un nombre, para que se vea su nombre. ¿Ya? O Y sea, las aquí notificaciones. un administrador registra a los usuarios. Claro, registra a los usuarios, pero usted elige, digamos, cada quien elige, digamos, si está en lo docente, gestión administrativa o vinculación. Él elige qué notificaciones quiere elegir, recibir. O sea, como que escoge su actividad. Sí.
Se ve interesante. Inicio, salen las opciones también ya. Ya, tiene buena estructura, me gusta, ¿verdad? Pero tenemos que tener un poco más claro cuáles son todos los procesos que se van a manejar allí. Y para eso necesitaríamos la encuesta. Entonces yo asumo que ya las preguntas de la encuesta están pulidas. Recuerden ustedes que deberíamos lanzar esa encuesta en esta semana para tener esta oportunidad de analizar. Eso, lo de los procesos, eso sí que no tengo muy claro cuáles serían los Los procesos. procesos son básicamente lo que usted está definiendo allí en la web. El inicio de sesión, el historial, todo eso. No, los procesos vienen a ser un poco sobre cuáles son las opciones del menú. Por ejemplo, consulta de agenda, registrar una reunión, dar de baja una reunión, consultar las reuniones, sacar de repente reportes, incluso se podría tomar asistencia allí, ¿no? O sea, si yo convoco una reunión, ¿verdad? Y yo selecciono un grupo, yo podría tener allí el registro de la asistencia de quienes asistieron a la reunión. ¿Sí? Como llevar un poquito el control de eso allí, o sea, eso podría ser parte del proceso. ¿Sí? En todo caso, como les digo, hace falta un poco el levantamiento de la información, la encuesta, para ver qué nos dicen los demás docentes. A lo mejor muchos de ellos tienen algún proceso allí o alguna buena idea que podamos recoger de allí. Ya. Entonces, sí me parece bien, van por buen camino, pero su camino tiene que quedar más claro cuando el equipo que realiza la encuesta, realiza la encuesta. Y con la información de la encuesta tienen que quedar los parámetros mucho más claros. Ya. Ya, entonces, retomando lo que nos quedamos la semana pasada, que estamos viendo cómo desarrollar la tabla de decisión, y tenemos que verificar la tabla de decisión para eliminar posibles problemas dentro de ella, ¿no? Entre los problemas estaban situaciones imposibles, es decir, condiciones que nunca van a suceder porque se contradicen, ¿verdad? También tenemos que eliminar contradicciones, es decir, que para diferentes condiciones se ejecuten, para iguales condiciones se ejecute la misma acción, eso sería una contradicción, y también la redundancia, es decir, que para las mismas condiciones se ejecutan las mismas acciones, entonces eso es redundante, ¿no? Entonces, en pocas palabras, nuestra tabla de decisión tenía que quedar simplificada, y la manera de simplificar es ver si las reglas y las acciones son las mismas, entonces estas se pueden unificar en una sola regla y con una sola acción, ¿verdad? Y nosotros podríamos incluso combinar, ¿verdad? Condiciones que no tienen, que no afectan la decisión. Es decir, sea que se cumpla una condición o sea que no se cumpla la condición, igual se ejecuta la acción, ¿no? Entonces, esas condiciones nosotros las podemos simplificar con un guión donde indica que no importa si eso es verdadero o falso, y las otras condiciones son las determinantes. Bien, y creo que habíamos quedado hasta allí, y ahora íbamos a revisar lo que tiene que ver con árboles de decisión. Ya, entonces, los árboles de decisión es otra herramienta para describir procesos que vamos a utilizar cuando hay situaciones complejas, ¿no? Entonces, cuando hay una situación compleja, o sea, un proceso complejo que depende de muchas circunstancias, un árbol de decisión de repente puede ser la mejor opción. Entonces, la tabla de decisión nos ayuda a simplificar y a esquematizar procesos con muchas condiciones, y los árboles de decisión nos ayuda a estructurar cuando la decisión es un poco difícil, ¿verdad? Cuando es todo un proceso estructurado. Ya, también los árboles de decisión nos ayuda a
esquematizar cuando tenemos una secuencia específica, es decir, cuando se tiene que seguir un camino específico para el procedimiento, entonces allí el árbol de decisión también es útil. Los árboles de decisión se derivan, ¿verdad?, de árboles naturales. Entonces, los árboles de decisión se suelen dibujar de izquierda a derecha, ¿verdad? O sea, como un árbol que crece de un lado y va creciendo, las ramas van creciendo hacia la derecha. Este tipo de orientación va a facilitar al analista de sistemas a ir colocando y agregando las condiciones y acciones que van dibujando el árbol. Estos árboles de decisiones se van a utilizar principalmente para poder identificar y poder organizar las condiciones y las acciones de un proceso estructurado, ¿no? Entonces, esta es la otra herramienta. Ahora, cuando dibujamos un árbol de decisión, hay que considerar en cuenta lo siguiente. Existe un nodo cuadrado que va a indicar una acción y existe un nodo en forma de círculo que va a representar una condición, ¿verdad? Se tienen que identificar todas las condiciones y todas las acciones. Esto de aquí lleva un orden y a veces llevan sincronización si es que son críticas, ¿verdad? El árbol, como ya se mencionó, se construye de izquierda a derecha y hay que asegurarnos de poder dibujar todas las alternativas antes de poder avanzar hacia la derecha, ¿no? Entonces, aquí el ejercicio que hemos visto lo tenemos ejemplarizado aquí. Tenemos el primer nodo, que es el nodo número 1, que es el nodo inicial. Y entonces aquí tenemos la condición 2 y 5, donde se llega a la condición 2, si en este caso la compra es menor de $50, entonces nos vamos por la 2. Y si la compra es mayor o igual a $50, nos vamos por la condición número 5. Entonces vamos avanzando según la condición que se vaya cumpliendo. Si la compra es menor a $50, entonces el pago se puede hacer por cheque, ¿verdad? O se puede hacer por tarjeta de crédito, esas serían las condiciones. Y por cheque, la acción que se ejecute, y por eso está en cuadradito, es completar la venta después de verificar la firma. Y si fuese por tarjeta de crédito, se completa la venta y no se requiere firma. Eso sería si sería menos de 50. En el caso que sea mayor o igual a 50, si se paga con cheque, se debe llamar al supervisor para la aprobación. Y si se paga con tarjeta de crédito, se debe comunicar vía electrónica con el banco para la autorización de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, aquí está esquematizado lo que nosotros anteriormente habíamos expresado en tabla de verdad, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos en árbol de decisión. Los árboles de decisiones, pienso yo que son más fáciles de construir que la tabla de verdad, ¿sí? Pero si se dan cuenta, no es que ahorra mucho espacio, ¿no? Entonces la tabla de verdad, si ustedes la hacen bien, les va a ahorrar mucho espacio para todas las condiciones, mientras que el árbol de verdad les va a permitir esquematizar sin perderse. Entonces, este sería un árbol de decisión. Este es en el proceso que ustedes tienen que describir, tienen que implementar un árbol de decisión. Bien, entonces ya hemos visto todas esas técnicas, ¿verdad?, de decisión estructurada. Y aquí vamos a ver cuándo tenemos que elegir algunas técnicas. Cuando nosotros vamos a describir un proceso, yo les mandé de deber que ustedes utilicen las 4 técnicas: el español estructurado, las tablas de decisión, los árboles de decisión y el diseño top-down. Yo les mandé las 4 técnicas porque ustedes necesitan ejercitarse en las 4 técnicas, necesitan conocer las 4 técnicas. Sin embargo, cuando ustedes están en un proyecto, ustedes no usan las 4 técnicas, ustedes utilizan una o a veces 2, ¿verdad? Pero ustedes no utilizan las 4, ¿no? Porque es como hacer el mismo trabajo varias veces, ¿no? Entonces ustedes, por práctica, en el deber, sí tienen que hacer las 4, pero aquí en la vida real, cuando ustedes van a aplicar una técnica, ustedes no las aplican. ¿Y qué técnica aplican? Van a aplicar la técnica que mejor les convenga, ¿no? Entonces, ¿cuándo van a utilizar español estructurado? Eso van a utilizar cuando hay muchas acciones repetitivas y cuando la comunicación con los usuarios finales sea importante. Entonces, el español estructurado les va a permitir esquematizar esto de aquí. Las tablas de decisión van a utilizar cuando encuentren combinaciones complejas de condiciones y acciones o reglas. Entonces, aquí hay muchas condiciones y reglas. Y cuando se requiere un método que evite de manera efectiva las situaciones imposibles, redundantes y contradicciones. Entonces, y mediante la tabla de decisión es más fácil depurarlas para que únicamente queden las reglas y condiciones
que sean relevantes, ¿no? Entonces, aquí aplicamos esta técnica, ¿verdad? Cuando tenemos combinaciones complejas, y yo diría también cuando queremos ahorrar un poco de espacio, porque la tabla de decisión nos ahorra espacio al describir este proceso. Y los árboles de decisión vamos a utilizarlos cuando la secuencia de las condiciones y acciones sea crítica, es decir, que todo tiene que tener un sentido, ¿verdad? Y es importante no perderse ese sentido. Y cuando no todas las condiciones sean relevantes para todas las acciones, ¿verdad? Eso quiere decir que van a existir ramificaciones distintas. Ya, entonces aquí está cuando ustedes van a utilizar estas reglas y ahora vamos a hablar del diseño modular. Bien, cuando nosotros hablamos de desarrollar, ya sea en programación estructurada o ya sea en programación orientada a objetos, siempre nosotros vamos a tratar de dividir nuestro sistema, ¿verdad?, en componentes o módulos más pequeños, ¿no? Y la idea, y cuando hacemos esto en la vida práctica, es porque es más fácil trabajar en un módulo. No sé si ustedes alguna vez escucharon los equipos modulados. Los equipos modulados que se vendían antes y hoy en día ya no es necesario porque ya en la computadora, en el teléfono se hace todo, pero anteriormente los equipos modulados lo que hacían es que tenían un componente, por ejemplo, tenían la radio, tenían el tocadiscos, ¿verdad? Tenían el ecualizador, entonces todos eran partes que se montaban y formaban el equipo, ¿verdad? Entonces, la idea es que usted crea un componente que cumple una función específica y que se integra con los otros componentes, o en el caso de la programación, que dan servicios a otros componentes o módulos, ¿no? Entonces, los módulos son componentes o partes que van a interactuar entre sí y que juntos forman un sistema un poco más complejo. La idea de esto de aquí es poder dividir nuestro programa o nuestro sistema de información en componentes que puedan ser abordados o solucionados, ¿verdad?, de manera específica y que podamos después combinarlos para que juntos formen la solución macro, ¿no? Entonces, aquí se aplica el concepto divide y vencerás, ¿sí? Un concepto que también se aplica a veces en la política. Entonces, con el diseño de modular, ustedes la idea es que van a dividir el problema, ¿verdad? De tal manera de que creen problemas más problemas, pero problemas más pequeñitos y son más fáciles de abordar. Entonces, cuando nosotros vamos a descomponer un sistema para poder esquematizarlo, rediseñarlo, ¿verdad? Podemos aplicar la descomposición orientada a objetos. Entonces aquí, cuando ustedes realizan programación orientada a objetos, van a aplicar este criterio de aquí y consiste en dividir el problema, como ya les mencioné, en módulos, en este caso objetos, y los objetos tienen un concepto de encapsulación. Es decir que si yo tengo un sistema y divido el sistema en objetos, ese objeto solo resuelve los problemas que tienen que ver con ese objeto. Por ejemplo, si yo creo el objeto cliente solo resuelve los problemas del cliente, como son, por ejemplo, sus datos, o como de repente que el cliente puede ordenar una compra. Entonces, eso está embebido en el concepto de cliente. Si yo creo el concepto vendedor, entonces el vendedor, aparte de tener sus datos, el vendedor puede hacer cosas como facturar o proformar. Entonces él tiene sus propias acciones o métodos que solo maneja y que se encuentran en el vendedor, ¿no? Entonces cada objeto tiene embebido en sí mismo todas las funciones que están relacionadas con él. De tal manera que cuando yo descompongo el problema con el objeto, yo no tengo que descomponer todo el problema, sino que tengo que descomponer el problema que se refiere a ese objeto. Ya, una parte importante de aquí es que cuando desarrollamos con objetos, pues todo lo que encapsula ese objeto no tiene nada que ver con el otro. Es decir, este objeto es independiente del otro objeto y yo no tengo que estar desarrollándolos juntos o combinados o que este de aquí depende del de acá, sino que son independientes. Lo que sí suelen hacer los objetos es que se envían, entre ellos se envían
mensajes, ¿verdad? Que les van a permitir interactuar. Entonces, los objetos son independientes, pero pueden interactuar entre sí, ¿no? Como cuando un cliente, ¿verdad? Es una persona y un vendedor es otra persona, pero pueden conversar entre ellos para ponerse de acuerdo a hacer algo. Entonces, esa sería la descomposición orientada a objetos. Y también tenemos la descomposición orientada a flujo de funciones. Entonces aquí se descompone un sistema en módulos funcionales, ¿verdad? Que van a aceptar datos y van a transformar esos datos en una salida. Ya, entonces, este criterio se utilizaba antes, ¿verdad? Era uno de los más utilizados, pero hoy en día ya no se utiliza tanto, ¿no? Y lo que se hace es que se divide un programa principal en subprogramas más pequeños que cumplen funciones limitadas, ¿verdad? Y que entonces esto me permite a que cada subprograma haga un poquito menos y entonces nosotros nos concentramos en el desarrollo del subprograma, ¿verdad? Que requiere menos esfuerzo. Entonces, si yo hago el programa con menos esfuerzo y tengo muchos programas, una vez que los termino, pues estos comienzan a trabajar entre sí, comienzan a prestarse servicios y de esta manera es mucho más fácil desarrollar todo un sistema más grande. Ya, aquí lo que nos dicen es que también los módulos están relacionados entre sí, o sea, no son independientes como los objetos. Entonces yo de repente para hacer un módulo necesito que el otro módulo también esté funcionando. Y por eso a veces cuando hacer cambios en este tipo de sistemas puede ser un poco más complicado porque cuando yo modifico un módulo, como este módulo sirve para otros módulos, podría yo causar algún tipo de problema. Entonces tengo que tener cuidado con esto de aquí. Bien, la técnica de programación top-down, que también se conoce como de arriba hacia abajo, lo que consiste es descomponer, ¿verdad?, el problema en niveles de menor complejidad y que cada nivel va a dar una solución específica a un problema. Entonces, se efectúa una relación entre las etapas, ¿verdad?, entre los niveles existe una relación, ¿verdad? Y los niveles, digamos que pueden tener jerarquía, es decir, tengo un nivel superior y tengo los niveles subsiguientes y cada nivel es un poco más detallado que el anterior. Y yo voy a seguir descomponiendo esos niveles hasta llegar a un nivel que sea conceptualmente aceptable. Es decir, que yo vea el problema, la solución al problema clara. ¿Sí? Entonces, el diseño top-down tiene los siguientes objetivos. Primero, simplificación del problema en los subprogramas en cada descomposición. Es decir, cada nivel que yo descompongo el problema, se queda en módulos más pequeños y más fáciles de resolver. Segundo, las diferentes partes del programa pueden ser desarrolladas de maneras diferentes por diferentes personas. Es decir, que yo puedo repartir el problema a diferentes programadores para que cada programador vaya realizando una parte. Tercero, que el programa final quede estructurado en forma de un bloque o módulo, lo cual hace más sencillo su entendimiento y mantenimiento, ¿no? Entonces, es algo así como nosotros los humanos que tenemos varios subsistemas, entonces tenemos un especialista para cada subsistema. El doctor general nos ve así como de lejos, pero cuando ya tenemos un problema específico, pues nos vamos al especialista que nos ayuda a resolver el problema. Bien, este es el esquema del diseño top-down. Aquí tenemos el problema de nivel 0, el nivel superior. Entonces aquí está el problema tal como tal. Por ejemplo, que digan, hágase un módulo de facturación, ¿no? Entonces, aquí sería módulo de facturación. Acá tenemos un nivel número 2. Digamos que aquí está más descompuesto. Entonces, el módulo de facturación tiene, por ejemplo, proceso de facturación y proceso de pago, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá en el proceso de facturación, digamos que hay un nivel aún más abajo que tiene el nivel 2. En este caso de facturación podría ser agregar ítems, ¿verdad? Ese sería el nivel 2 de aquí. Y acá a nivel de pagos podría ser pagos a crédito, ¿verdad? Pagos con cheque y pagos al contado.
Y pagos a créditos podría tener un nivel aún más inferior que podría ser abonos, ¿verdad? Y de esta manera hemos descompuesto un problema que era facturación en diferentes niveles y cada nivel tiene un nivel más bajo de abstracción donde el problema está más descompuesto. ¿Hasta qué nivel yo llego? Yo llego hasta el nivel que a mí ya se me haga entendible abordar el problema, ¿no? Entonces, si yo llego a un nivel que no se me hace claro cómo abordar el problema, tengo que seguir descomponiendo hasta que se me haga fácil. Bien, aquí tenemos un diseño top-down, aquí hay un sistema de calificaciones, este vendría a ser el problema principal, y esto lo podemos descomponer en un nivel inferior, que es calificar al alumno, modificar calificación, listar calificaciones, y calificar al alumno a su vez se puede descomponer en identificar al alumno, identificar la asignatura y asignar la calificación. Entonces, aquí está un diseño descendente, un diseño top-down, está con varios niveles donde está descompuesto el problema. Ya, entonces, estas serían las técnicas, ¿verdad?, que ustedes pueden utilizar para describir un proceso. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí. Preguntas, inquietudes, jóvenes. Pasamos a otro tema que es de arquitectura de hardware y software. Este tema de aquí. Ya, entonces en este tema aquí vamos a examinar la arquitectura. Ustedes como analistas del sistema, y todavía estamos en la etapa de diseño, ¿verdad? Recuerden que eran como 7 etapas, entonces todavía estamos en la etapa de análisis y diseño. Entonces aquí parte del diseño es escoger la arquitectura que vamos a utilizar. Y dentro de la arquitectura, nosotros tenemos que saber definir, escoger o diseñar las estructuras del sistema, ¿verdad? Los componentes de software que vamos a utilizar, algunas de sus propiedades externas y qué relaciones van a existir entre ellas de allí. Aquí nosotros vamos a ver la efectividad que va a tener nuestro diseño para conseguir los objetivos, ¿verdad? Vamos a considerar algunas alternativas de diseño también que podemos escoger. Y vamos a ver si podemos reducir los riesgos asociados a la construcción de software, ¿no? Entonces, todas estas cosas las tenemos que definir aquí. Bien, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo voy a hacer un sistema, entonces ellos dicen, ah, bueno, voy a hacer un módulo, o sea, un programa, y ya con eso ya está hecha la arquitectura. O sea, ustedes dicen, solo voy a hacer un programa. Sin embargo, puede que su modelo sea más complicado y ustedes digan, bueno, yo voy a hacer el programa, pero también voy a incluir una base de datos. No, entonces ustedes van a tener que definir en qué van a realizar su programa, ¿verdad? Y qué base de datos utilizar. Pero también pueden hacer un desarrollo donde ustedes de repente tienen interfaces intermedias, entonces tienen un software de alto nivel aquí, una información de bajo nivel acá, y tienen software intermedio de comunicaciones. Entonces ustedes podrían tener ese software intermedio, el concepto es lo que se llama de middleware. Eso podría ser porque ustedes están uniendo tecnologías, o sea, ustedes están en un proyecto donde tienen una plataforma tecnológica y necesitan información de otra plataforma tecnológica y no hay una comunicación directa, entonces pueden definir un software intermediario que permita el traspaso de información de un lado al otro, como si se tratase de capas. Entonces, esto lo tienen que definir ustedes en el diseño. También podría ser que parte de su diseño, por ejemplo, si es un programa cualquiera, no importa, pero imaginémonos que ustedes están haciendo un sistema
que tiene que ver con cajeros automáticos. Entonces ustedes tienen que no solamente definir la arquitectura, o sea, el software, sino que tienen que definir el hardware, tienen que definir incluso las redes y los servicios que corren por allí, incluso los protocolos de comunicaciones, y también el escoger el tipo de equipos de usuarios y equipos de servidores, ¿no? Entonces, el tema de la arquitectura abarca eso que parecería que a veces no le damos tanta importancia, pero dependiendo de su proyecto puede ser que sí cobre importancia como no. Entonces, el tema de la arquitectura podemos enfocarlo en arquitectura de hardware y arquitectura de software. Dentro de lo que es la arquitectura de software, va a ser importante porque esto va a facilitar la comunicación entre las partes que están interesadas y el desarrollo del sistema, ¿no? Entonces, tenemos que definir qué arquitectura de software vamos a utilizar para que quede esto claro para las partes que están interesadas, ¿no? Y para su propio equipo de trabajo. Dice por aquí que destapan las decisiones tempranas de diseño que van a tener un profundo impacto en el trabajo de ingeniería de software. Por ejemplo, yo le digo al cliente, yo le digo, déjame que pase el avión. Digamos que yo estoy haciendo un sistema de facturación. Y yo digo, ah, bueno, yo programo el sistema y ya está. Y en una reunión con el cliente me sale con que, ¿y cuándo vamos a comprar las pantallas touch para el sistema de información touch? Entonces ustedes dicen touch, pero yo no estaba diseñando un sistema de información touch. Entonces ustedes se dan cuenta de que el cliente espera un sistema touch y eso ustedes recién caen en cuenta. Entonces es mucho más fácil en este momento que estamos haciendo el diseño corregir ese error donde dicen, bueno, ¿saben qué? Cuando programen, ¿verdad? Vamos a utilizar pantallas touch, así que tengan en cuenta eso. Y también les van a decir que vamos a requerir comprar pantallas touch y tal vez vamos a tener que utilizar un lenguaje de programación, ¿verdad? Que sea compatible con ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces miren, son varios factores que de repente no están tomados en cuenta. Ahora, imagínense ustedes que ustedes terminan el proyecto, entregan el producto y el usuario está allí tocando la pantalla, ¿verdad? Y ustedes se lo quedan mirando y le dicen, ¿por qué tocas la pantalla? Y dice, no funciona el touch. Y ustedes terminan el proyecto y le dicen, pero aquí no hay touch, no hay tecnología touch. Entonces, ¿cómo quedarían ustedes, no? Entonces, para no llevarse esas malas sorpresas, en este momento que estamos en la fase de análisis y diseño, ustedes tienen que tener en claro cómo va a ser su diseño, ¿no? Y esto puede cambiar la historia porque va a requerir, oiga, ¿sabe qué? Pero aquí necesitamos comprar más, necesitamos gente de tecnología, necesitamos un curso, entonces tenemos que invertir más dinero en esto de aquí, ¿no? Por otro lado, también podría ocurrir lo contrario, que ustedes quieren poner un sistema con impresoras láser, ¿verdad? Con comunicaciones redundantes, con comunicaciones dedicadas, con anchos de banda no sé, de 5 gigabytes. Entonces, ustedes tienen todo este esquema y el cliente le dice, oiga, pero es que yo no voy a pagar eso, ya apenas tengo un enlace de 5, de 2 gigabytes, ¿verdad? No tengo esas impresoras láser, todavía tengo impresoras matriciales. Entonces, todo ese tipo de información en este momento me permite a mí tener en claro cómo va a funcionar el sistema, con qué arquitectura. Y es relativamente fácil, porque esto solo son palabras y son ideas, es fácil plasmarlo en el papel y que estas ideas se modifiquen, ¿verdad? Para poder llevar a cabo el proyecto. Hoy, el día de mañana ya es tarde. Hoy, ¿verdad? Es posible, pero el día de mañana es tarde, ¿no? Entonces, tomen esto en cuenta. Ya, la idea de la arquitectura es crear un modelo pequeño, pero que se entienda, que abarque más o menos todas las áreas de cómo va a funcionar el sistema y de cómo van a trabajar sus componentes, ¿no? Entonces aquí nos vamos a dar una idea de todo lo que necesitamos en hardware y software para que esto de aquí funcione. La arquitectura de software dice que es un nivel más alto de la estructura de un sistema, ¿verdad? Y que esta arquitectura tiene la responsabilidad de
Y esto es lo que yo les estoy pidiendo en su proyecto, en el proyecto PIS. Definir los módulos principales. Por eso yo les pedí la encuesta, porque en la encuesta yo podría definir los módulos principales, ¿no? A pesar que ya vimos al inicio de las clases un buen prototipo, ¿verdad? Pero todavía le falta porque todavía no tenemos toda la información. También nos va a permitir definir las responsabilidades que tendrá cada uno de estos módulos, es decir, las funciones, ¿verdad? Que va a cumplir cada uno de estos módulos. También va a permitir definir la interacción que existirá entre esos módulos. Entonces, vamos a saber cómo se van a conectar los unos módulos con los otros módulos. También nos va a permitir definir el flujo y control de los datos, es decir, desde dónde vienen, ¿verdad? Hacia dónde van y qué requisitos tienen que cumplir. Eso es fácil verlo así y es algo que pensaría yo que también tendría que estar en el prototipo de ustedes, ¿no? O sea, en nuestra documentación. Deberíamos llegar a esto, definir los módulos principales, a definir la interacción entre los módulos, ¿verdad? Y el flujo de los datos. Esto sería bueno que se explique al momento de estar dando la charla de nuestro proyecto PIS, deberían explicarse estos esquemas aquí. También la secuenciación de la información, a veces los procesos tienen una secuencia, entonces en la arquitectura nos debe indicar cuál es esa secuencia de la información. Protocolos de interacción y comunicación, no todos los sistemas, esto es importante. En nuestro caso, nuestro protocolo de interacción es que vamos a crear una aplicación para teléfono, entonces eso está importante considerar en la infraestructura, en la estructura, en nuestra arquitectura. Vamos a utilizar plataformas telefónicas, ¿verdad? No estamos hablando de un sistema hueco de computadora. Y también el tipo de comunicación. En nuestro caso, la comunicación sería a través de Internet, ¿verdad? Que es un poco común. Bien, también, si es que vamos a nuestro proyecto, incluye poner servidores, tenemos que definir dónde va a estar nuestro data center. O sea, no le vamos a decir al cliente, necesito un servidor y ya, y luego nos topamos con la idea, ¿y dónde lo ponemos? No hay toma corriente, no hay protección, no hay protección eléctrica, no hay protección física, no hay condiciones ambientales, no hay condiciones de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, eso también debe incluir su proyecto. Entonces, usted en su proyecto tiene que crear una sala de servidores, debe estar allí. Si usted en su proyecto tiene que cablear una nueva red, tiene que ponerlo ahí, ¿no? Entonces, todo tiene que estar claro, todo lo que se tiene que hacer para que este proyecto se haga realidad. Bien, hay un flujo de transformación. Este flujo de la transformación de la información suele ser una buena estrategia, ¿verdad? Para tener un poco en claro nuestra arquitectura de software, ¿no? No es un algoritmo, el flujo de la transformación no es un algoritmo, pero es bastante útil para entender cuál es la transformación de la información, ¿no? Bien, la información suele entrar normalmente hacia el sistema, entonces cuando la información entra al sistema, esto se lo denomina como flujo entrante. Esto es lo que, por ejemplo, la información llega por archivos, o por teclados, o por internet, ese sería el flujo entrante. Bien, una vez que la información ingresa al sistema, generalmente dentro del sistema, en muchas ocasiones, sufre transformaciones, ¿verdad? Cálculos, procesos, salen a otro lado, estos vendrían a ser el flujo saliente. Entonces, cuando la información sale del sistema, este es un flujo saliente, ¿verdad? Y dentro del sistema suelen ocurrir actividades o procesos, algunos de estos procesos ocurren de manera secuencial, ¿verdad? Y eso quiere decir que cuando tenemos procesos, generalmente la información de entrada se transforma en el camino, ¿no? Es poco común que ingrese un dato y que salga el mismo dato, ¿no? Entonces, esto aquí nos permite ver cuál es el flujo de la transformación de la información. Ya, entonces, flujo entrante, flujo saliente y flujo de transformación se parece al diagrama de procesamiento de la información, entrada, proceso y salida, ¿no? Así funcionan, la mayoría de los programas tienen ese esquema, entrada, proceso, salida. Entonces, para poder armar un esquema de una arquitectura de software, podemos utilizar estos flujos entrantes de transformación y saliente.
Bien, para poder diseñar el diseño de la transformación, nosotros tenemos que revisar nuestra información que hemos levantado mediante el levantamiento de la información. Y revisando toda esa información, nosotros podemos realizar diagramas de flujo de datos, ¿verdad? Y esos diagramas de flujo de datos nos van a permitir ver cómo se transforma la información. Para hacer esto de aquí tenemos 7 pasos, ¿verdad? Entonces dice que el primer paso es revisar el modelo fundamental del sistema. Entonces aquí revisamos el diagrama de flujo de datos nivel 0, es decir, que vemos el esquema del sistema de manera general, ¿verdad? Sin mucho detalle. Segundo paso dice revisar y refinar el diagrama de flujo de datos del software, es decir, que vemos el modelo anterior de nivel 0 y lo mejoramos, ¿verdad? Y llegamos a los niveles 1, 2 y 3 hasta llegar a un nivel donde la transformación, ¿verdad? Es alta. Es decir, que ya podemos entender la transformación de una manera sencilla y diferenciada y podemos implementar esto aquí como un módulo que va a contener suficiente detalle como para poder diseñar un diseño de estructura inicial del programa, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a los niveles detallados donde podemos, a partir de ese diagrama de flujo de datos, ¿verdad? Pues realizar la estructura del programa. Bien, como siguiente paso, tenemos que determinar si ese diagrama de flujo de datos tiene las características de transformación o de transición. Generalmente, cuando la información llega al sistema, generalmente esa información que llega al sistema es transformada, ¿verdad? Y se transforma para convertirse en una información útil. Entonces, ese flujo, ¿verdad? De datos de entrada se convierte en un flujo de transformación, ¿verdad? Pero también existe información que ingresa al sistema y sale del sistema sin ningún cambio. Entonces, eso es un flujo de transacción. Es decir, que entró al sistema y salió del sistema sin ningún cambio, ¿no? Entonces, tenemos que fijarnos, ¿verdad? En tanto la información que ingresa y se transforma como la información que ingresa y simplemente se traslada. Bien, otro paso más dice que es aislar el centro de transformación, especificando los límites de los flujos de entrada y saliente. Entonces aquí ustedes tienen que establecer los límites, cuáles son los límites de entrada y de salida, ¿verdad? Que sean límites razonables. Bien, también tenemos un paso que es el de realizar una descomposición de primer nivel. Entonces la descomposición de primer nivel es prácticamente es lo mismo que el diseño top-down, ¿no? Donde nosotros tenemos el módulo principal o el programa principal de nivel superior, ¿verdad? Y lo que hacemos es que lo descomponemos en diferentes módulos que sean un poquito más manejables, ¿no? Entonces aquí tenemos el controlador principal, que vendría a ser aquí en el diagrama el módulo principal, y entonces nosotros lo descomponemos según su funcionalidad, y en este caso se han descompuesto en flujo de entrada, flujo de transformación y flujo de salida, ¿no? Algo así como entrada, proceso, salida. Y a su vez, estos módulos podemos nosotros seguirlos descomponiendo en niveles inferiores de tal manera de que la idea de cómo se hace el proceso quede clara, ¿no? Entonces, cada submódulo puede dividirse en subniveles hasta que llegue a un nivel de detalle que yo ya entienda y comprenda cómo va a trabajar este programa. Bien, de aquí nosotros podemos realizar el segundo nivel de descomposición y esto lo vamos a realizar mediante la conversión de transformaciones individuales, ¿verdad? Entonces aquí dice que del diagrama de flujo de datos, en los módulos correspondientes a la estructura del programa, vamos a comenzar dentro de los límites del centro de transformación, moviéndonos hacia afuera a través de caminos de entrada y luego de salida. Dice que las transformaciones se van a convertir en niveles subordinados de la estructura de control y así vamos a tener una estructura del programa inicial, lo que se conoce también como diagrama de estructura.
Ya, entonces, ¿cuáles son los pasos, dice, para diseñar la transformación? Eh, Aquí dice que los módulos que forman la estructura del programa tienen un nombre que va a indicar la función que realiza. Recuerden ustedes que aquí en análisis y diseño del sistema siempre tienen que utilizar nombres descriptivos, ¿no? Entonces, cada uno de estos nombres también va a contar con un texto que explica su procesamiento, ¿no? Entonces, aquí cada submódulo, ¿verdad?, va a tener un nombre adecuado a la función que realiza. La información que va a contener es la información que entra y que sale del módulo, ¿verdad? La información que es retenida del módulo, se entiende por retenimiento cuando se almacena en otros dispositivos, como por ejemplo discos duros o base de datos. La explicación del proceso, indicando cuáles son los principales puntos de decisión y las tareas. El tratamiento de las restricciones y características especiales, si es que las hubiesen. Luego tenemos que refinar la estructura inicial del programa usando heurísticas para mejorar la calidad del software. Aquí dice que la estructura inicial del programa puede ser refinada aplicando los fundamentos de diseño y que se puede aumentar o disminuir el número de módulos para obtener una descomposición con una buena cohesión y un mínimo de acoplamiento. Es decir, que quede una estructura de fácil implementación, prueba y mantenimiento, ¿no? Entonces, aquí nosotros cogimos la estructura del programa y lo dejamos acorde a nuestra facilidad de entendimiento y de modificación. Ya, dentro del conjunto de propiedades que se deben especificar cuando estamos haciendo el diseño de la arquitectura, tenemos las propiedades estructurales. Aquí nosotros tenemos que fijarnos en definir cuáles son los componentes del sistema, ya sea que los definamos como módulos, como objetos o como filtros, ¿verdad? Y tenemos que definir en esta estructura cómo van a estar agrupados, cómo van a interactuar entre sí. También tenemos las propiedades extrafuncionales. Aquí vamos a ver qué diseño van a satisfacer tanto lo que tiene que ver con el desempeño, con la capacidad, la confiabilidad, la seguridad y la adaptabilidad, ¿verdad?, del sistema. Entonces, estos se parecen un poco a los requerimientos no funcionales, son los que van aquí especificados. También tenemos familias de sistemas relacionados. El diseño arquitectónico que ustedes van a realizar deben de basarse en patrones que sean repetibles, ¿verdad? Es decir, cuando ustedes van a una empresa, si la empresa, por ejemplo, utiliza .NET con SQL, entonces su nuevo sistema tiene que estar enfocado, ¿verdad?, a que se parezca de manera familiar al producto que ya tienen instalado. Por ejemplo, todas las pantallas tienen consulta, todas las pantallas tienen ayuda, entonces tiene que ser la estructura del módulo tiene que ser muy similar para todos los módulos, de tal manera que si usted aprende un módulo y cuando entra otro módulo se le hace familiar. Es más o menos lo que aplica a Microsoft. Microsoft en su producto del Office es muy intuitivo porque ya estamos acostumbrados a saber dónde buscar, ¿no? Todos los menús tienen archivo, edición, procesos, vista, qué sé yo, impresión, ¿verdad? Ayuda. Entonces ya eso nos ayuda a familiarizarnos con el sistema. También tenemos que especificar la arquitectura de hardware, ¿verdad? Es decir, definir cuáles van a ser los dispositivos físicos que van a hacer posible el funcionamiento correcto del sistema. Y aquí, dentro de este aspecto de aquí, ingresan incluso los componentes electrónicos, mecánicos, ¿verdad?, que van a ser necesarios. Y también, pues, tienen que incluir lo que es el almacenamiento. Dentro de los componentes de hardware, vamos a encontrar que están involucrados todos los componentes electrónicos y electromecánicos que van a permitir almacenar y transformar la información y las instrucciones específicas del sistema. Entonces, aquí tenemos que definirlos. Por ejemplo, si ustedes en su sistema hacen un sistema de facturación, el sistema de facturación debería contemplar también los lectores de código de barra, las impresoras, las pantallas stock, los lectores de tarjeta de crédito. Incluso podrían llegar a considerar lo que es las alarmas y ese tipo de cosas.
Dentro de los componentes de hardware tenemos los componentes más claros, que son los gabinetes. Los gabinetes son unos racks, ¿verdad? Unos armarios donde se van a guardar los equipos. Entonces, como yo les decía, ustedes cuando hacen su diseño tienen que saber incluso dónde van a poner sus servidores, ¿no? Entonces, definir qué tipo de gabinetes van a utilizar es también una tarea de la parte de diseño. Bien, aquí existen muchos modelos, ustedes van a comprar según su funcionamiento. Yo les sugeriría, en el tema de los gabinetes, sean generosos, porque si usted hoy día compra un gabinete para 5 equipos, lo más probable es que a fin de año tenga 8 o 10 equipos. Entonces, sean generosos con los gabinetes, ¿verdad? No los dejen así, no compren apretados, sino que siempre sean holgados. Tenemos el tema de las tarjetas madres. Aquí ustedes van a definir qué tipo de tarjeta madre, cuánto de memoria RAM, cuántos dispositivos o tecnologías van a tener aquí. Esto tiene mucho que ver con el tema de los servidores, ¿verdad? Los servidores suelen utilizar una arquitectura, ¿verdad? Que permite aprovechar el tema de los microprocesadores y que va de la mano con el software, ¿no? Entonces, el hardware tiene que acompañar al diseño de software. También tenemos el tema del disco duro, entonces ustedes tienen que saber qué cantidad de información van a generar, cómo la van a almacenar, cómo la van a respaldar, qué pasa si se cae, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto tiene que quedar muy claro para ustedes de qué tipo de tecnología de disco duro van a utilizar. Hoy en día tenemos los de estados sólidos que no he visto las reseñas, no sé si son recomendables para una empresa. No por su performance, sino por la disponibilidad de la información, es decir, que no se nos vaya a perder la información, ¿sí? No sé qué tan recomendable sea utilizar esta metodología, esta tecnología para almacenar la información. Habría que investigarlo un poquito más. ¿Ya? Y bueno, tenemos el tema de los microprocesadores. Siempre nosotros buscamos el mayor rendimiento. Entonces, los microprocesadores junto con la tarjeta madre nos van a dar un performance, ¿no? Entonces, aquí también con los microprocesadores siempre traten de estar ustedes por debajo del 50%, porque si ustedes compran un procesador y ustedes calculan una carga que va a estar al 80%, muy probablemente ese equipo tenga que ser reemplazado en 1 o 2 años y eso es muy corto para un servidor, ¿no? Entonces ustedes siempre proyectense a unos 5 a 8 años de funcionamiento. 5 es lo más razonable. No sé si tengan alguna pregunta aquí sobre la arquitectura de hardware y software. Y entonces, básicamente, cuando ustedes hacen su diseño, contemplan el software en todos sus aspectos, con todos sus accesorios, y el hardware también, lo mismo. Entonces, esa sería la idea. Ya, aquí vamos a ver este capítulo del lenguaje Z. Entonces, vamos a ver algunas nociones del lenguaje Z. Este lenguaje es un lenguaje formal que se utiliza para la especificación de los sistemas, ¿verdad? De los sistemas de información. Este lenguaje de aquí no se debe considerar como un programa, no es un programa. Fue desarrollado dentro de un programa de un grupo de investigación del Laboratorio de Computación de la Universidad de Oxford. Entonces, por allá fue relacionado. Generalmente, este tipo de lenguaje sirve para modelar un sistema, para representar sus estados y sus variables de estado, ¿verdad? Los valores de algunas operaciones que pueden cambiar de estado. Aquí las operaciones se denominan como un tipo de dato abstracto. El lenguaje Z no es una notación ejecutable, o sea, no es un programa.
Las instrucciones, las especificaciones no se pueden interpretar o compilar. No es un lenguaje de programación. Está diseñado para las personas, para el entendimiento de las personas y no para las máquinas. Los novatos, o sea, ustedes, ¿verdad? Y yo también ahí estoy metido, podrían estar intimidados por el formato o la mezcla de cajas y letras que se utiliza aquí. Sirve de base para anotaciones, para incluir variantes adaptadas a la programación orientada a objetos. Se suele utilizar la teoría de conjunto para describir, ¿verdad? O interpretar el lenguaje Z. Allí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos un diagrama de lenguaje Z, en donde dice que en el name, ¿verdad? En la primera línea tenemos los nombres, en este caso dice birthday boot, o en español sería algo así como libre de cumpleaños, ¿verdad? Entonces, este vendría a ser el esquema principal, y allí se establecen variables como no o como birthday, ¿verdad? No va a tener el nombre del contacto, y birthday va a tener la fecha de cumpleaños. Y en la parte inferior, como les decía que aquí se aplica teoría de conjuntos, entonces no, ¿verdad? Va a ser igual al dominio de birthday, es decir, que va a obtener todas las fechas de cumpleaños, ese va a ser su dominio. Esto aplicado a teoría de conjuntos. Bueno, aquí tenemos el mismo ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí a la parte de arriba tenemos el nombre y las fechas como variables. Vamos a ver qué más. Bueno, tenemos especificado, ¿verdad? La fecha y nombre. Aquí tenemos que este es el esquema de agenda cumple. En contactos vamos a tener el nombre del contacto. En cumple vamos a tener la fecha de cumpleaños del nombre, ¿verdad? Y en contactos va a ser igual al dominio de cumple. Es decir, que va a ser el dominio de todos los cumpleaños. Bien, en lenguaje Z tenemos los modelos estáticos y los modelos dinámicos. En los modelos estáticos tenemos los estados que puede alcanzar el sistema y sus relaciones intervariantes que se mantienen con todas las transiciones de estado, ¿no? Se parece un poco al diagrama de estado. En los dinámicos tenemos las posibles operaciones, las relaciones que hay entre las entradas y las salidas y los cambios de estados que podrían ocurrir. Ventaja de utilizar el lenguaje Z es que se convirtió en una norma ISO, o sea que está debidamente documentada, y que existen herramientas, ¿verdad?, de control y de testeo, como Z-Word Tools, y como Community Z Tools, ¿verdad?, o como proyectos CZT. Entonces, esas son las ventajas. Desventajas es que hay poca documentación y que no hay muchos ejemplos prácticos y que tampoco hay casos de uso de éxito documentado. Bien, entonces esto sería lo que es el lenguaje Z. Ahí está en el perfil. Yo de ustedes los tomaría como una referencia para saber que existe, pero si les soy sincero, yo en la práctica no he visto que se utilice. Bueno, y con eso terminamos ese capítulo, ¿verdad? Ese es un capítulo bastante interesante porque se termina rápido, entonces es chévere. Y ahora estamos en la unidad número 4, y en la unidad número 4 nosotros tenemos que ver lenguaje UML, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver la introducción del lenguaje UML. UML significa Unified, no sé si lo estoy pronunciando bien, Unified Modeling Languages for Object Oriented Development, ¿no? Entonces, este es un lenguaje de modelado de programación orientada a objetos, que va a permitir visualizar, especificar y construir y documentar partes de un sistema de software desde distintos puntos de vista, ¿no?
Entonces, va a permitir modelar el lenguaje desde distintos puntos de vista. Estas herramientas van a ser útiles para nosotros para poder aplicarle el modelo actual y a partir de los diagramas modificados poder desarrollar un nuevo modelo. ¿Sí? Entonces, todavía no estamos desarrollando nada, seguimos en la fase de análisis y ahorita estamos viendo las herramientas que nos van a servir para poder diseñar en la fase de análisis. Bien, los UML o lenguajes de modelamiento unificado se pueden utilizar con cualquier proceso, ¿no? Y se pueden utilizar a lo largo del ciclo de vida de una aplicación. Aquí se pueden aplicar todos los dominios de la aplicación y las formas de las plataformas de implementación. Entonces, esto es como un estándar, o sea, no importa cuál es mi lenguaje de programación, ¿verdad? Yo lo puedo utilizar. No es que sea malo el lenguaje de programación, sino que es independiente. Es un poco conceptual. Bien, aquí dice que también se puede utilizar en otras áreas como son la ingeniería de negocio, el modelamiento de procesos y también si lo adaptamos y utilizamos extensiones, podemos utilizarlo mediante perfiles, ¿no? Entonces podemos aprovechar, ¿verdad?, los lenguajes UML para otras actividades. El objetivo de UML dice que es la unificación de métodos de modelamiento de objetos por medio de la. Entonces aquí el objetivo de esto es unificar, ¿verdad?, los métodos de modelamiento de objetos, ¿no? Y eso se lograría mediante la identificación y definición de la semántica de los conceptos fundamentales, elección de la representación gráfica, dice con sintaxis simple, expresiva e intuitiva, ¿no? Entonces la idea es que podamos representar los procesos con estos diagramas. Ya, aquí en las especificaciones UML se utiliza un enfoque de metamodelo. Cuando ustedes escuchan la palabra meta es información sobre la información. Entonces los lenguajes UML tienen información de la información. ¿Qué tipo de información? Como por ejemplo el tipo de datos que va a almacenar, el tamaño, las reglas, por ejemplo, algunas reglas, por ejemplo, yo no creo que ya les dije el tipo de dato, el tamaño del campo, ¿verdad?, el formato, etcétera, etcétera. Entonces hay mucha información sobre la información. Los diagramas UML suelen utilizar vistas. Entonces aquí tenemos varios modelos que nos van a permitir ver las vistas. Tenemos los diagramas de estructura. Dentro de los diagramas de estructura tenemos los diagramas de clases, diagramas de estructura compuesta, diagramas de componentes, diagramas de despliegues, diagramas de objetos, diagramas de paquetes. Entonces tenemos UML abarca muchos diagramas. Aquí estamos viendo algunos de los diagramas. Creo que nosotros vamos a alcanzar a ver diagramas de clases y diagramas de objetos, son de los más utilizados. También tenemos diagramas de comportamiento. Entonces en los diagramas de comportamiento tenemos diagramas de caso de uso, diagramas de actividad, diagramas de interacción, diagramas de secuencia, de comunicación o colaboración, diagramas de visión global de la interacción, diagramas de tiempo y diagramas de máquina de estado. Me parece que nosotros vamos a alcanzar a ver diagramas de máquina de estado, ¿no? Entonces son muchos diagramas que vamos a ver aquí o que tiene el UML, pero no podemos examinarlos todos, sino que vamos a examinar los más utilizados. Bien, la vista es un subconjunto de construcción o un modulado UML que va a representar un aspecto del sistema. Es decir, yo veo el sistema así de frente, luego me pongo de ladito, lo veo de ladito, lo veo desde arriba, lo veo desde abajo, ¿verdad? El tema es que yo lo voy a ver desde diferentes puntos de vista. Mientras más lo vea, mejor lo voy a entender. Entonces la idea es entender el sistema actual. Entonces tenemos la vista estática. La vista estática abarca los diagramas de clase. Tenemos la vista de caso de uso, abarca los diagramas de caso de uso. Tenemos la vista de interacción, abarca los diagramas de secuencia y diagramas de comunicación. Tenemos la vista de actividad, ataca los diagramas de actividad. Tenemos la vista de máquina de estados, abarca los diagramas de máquina de estado. Tenemos la vista de diseño, abarca los diagramas de estructura compuesta, de colaboración de componentes. Vista de despliegue, diagramas de despliegue, vista de gestión de modelo, diagramas de paquetes y perfiles, diagramas de paquetes, ¿no? Entonces, es un sinnúmero de vistas que yo puedo aplicarle al programa para tener una mejor idea de cómo funciona el programa. Las vistas se pueden agrupar en vistas estructurales. En ellas están vistas estáticas de diseño y de caso de usos. Vistas dinámicas, tenemos vista de máquina de estado, vista de actividad, vista de interacción.
tenemos física, vista de despliegue, tenemos de gestión, vista de gestión del módulo y perfiles, ¿no? Entonces, según lo que queramos observar, podemos escoger las vistas y una vez que decidimos las vistas, el diagrama. Los diagramas de lenguaje unificado de modelado, UML, suelen utilizar metodología, van a proveer herramientas para poder documentar el análisis y el diseño. Y aquí vemos los diagramas son utilizados para visualizar un sistema orientado a objetos, ¿no? Entonces, aquí tenemos los modelos, aquí vemos que podemos utilizar diagramas de clase, diagramas de objetos, diagramas de componentes, diagramas de distribución, diagramas de actividad, diagramas de estado, diagramas de colaboración, diagramas de secuencia, diagramas de caso de uso y diagramas de clase. Entonces, todos estos diagramas nos permiten modelar el sistema, ¿sí? No vamos a utilizar todos, pero a veces sí vamos a utilizar más de uno. Bien, aquí tenemos otro esquema de los componentes UML, ¿verdad? Entonces, con UML podemos ver las categorías de las cosas, relaciones y diagramas, y en cada uno de esos diagramas tenemos los diferentes clases de UML que se pueden aplicar, y finalmente tenemos los dos diagramas que nos van a representar esos elementos estructurales. Ya, entonces lo que nos va a permitir ver el diagrama es una proyección de lo que hace el sistema y los diagramas van a poder contener cualquier combinación de elementos y relaciones. Ya. Aquí tenemos un diagrama donde podemos ver cuáles son esos elementos y esas relaciones. Entonces, en los diagramas estructurales, ¿verdad? Que tenemos las diferentes vistas que ya vimos anteriormente, tenemos los diferentes diagramas. Entonces, un diagrama de clase, vamos a encontrar clase, asociación, generalización, dependencia, realización, interfaz. Un diagrama de casos de uso, vamos a ver el caso de uso, el actor, la operación, la extensión, la generalización. Un diagrama de componentes, vamos a ver componentes, interfaz, dependencias de realización. Un diagrama de despliegue, vamos a ver nodo, componente, dependencia, localización. Un diagrama de estado, vamos a ver el estado, el evento, la transición y la acción. Un diagrama de actividad, vamos a ver el estado, la actividad, la transición, determinación, división, unión. Un diagrama de secuencia, vamos a ver la interacción, objeto, mensaje, activación. Un diagrama de colaboración, vamos a ver la colaboración, interacción, rol de colaboración, mensaje. Un diagrama de clase, vamos a ver el paquete, su sistema, modelo, ¿no? Y la mayoría, ¿verdad?, de estos diagramas tienen restricción, estereotipos, valores etiquetados, ¿no? Entonces, todos estos son los principales elementos que vamos a encontrar en cada diagrama. Como les decía yo, no vamos a ver todos los diagramas. Creo que vamos a ver diagramas de clase, diagramas de caso de uso, diagramas de estado y diagramas de clase. Esos son lo que me parece que vamos a ver. Bien, ¿cuáles son los componentes de los UML? Los que se utilizan con más frecuencia son los diagramas de caso de uso, que van a describir la forma en que se utiliza el sistema. Tenemos los escenarios de caso de uso. Estos, aunque no son diagramas, pues nos ofrecen, ¿verdad?, una descripción del comportamiento del sistema. Tenemos los diagramas de actividades. Estos ilustran el flujo de las actividades que se realiza sobre el sistema. Tenemos los diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia van a mostrar las actividades y las relaciones que existen entre las clases. En este caso aquí, cada caso de uso puede tener uno o más diagramas de secuencia. También tenemos el diagrama de comunicación, que es una alternativa al diagrama de secuencia y que contiene la misma información, pero se concentra un poco más en lo que es la comunicación de la sincronización, ¿no? Tenemos los diagramas de clase. Aquí vamos a poder observar las clases y sus relaciones. Aquí también podemos aplicar los diagramas de generalización y especialización que se deriva del diagrama de clase. Y tenemos los diagramas de estados, que aquí se muestran todas las transiciones de estado que puede existir en un diagrama de estado. Dice que un diagrama de estados va a ser útil para determinar los métodos de la clase. Ya, no sé si existe alguna pregunta con respecto. Esa allí fue únicamente la introducción, ¿verdad? Yo estoy yendo un poquito rápido porque estamos un poquito atrasados con respecto al otro grupo.
Entonces, si no hay preguntas, sí, eso era un poco más de teoría, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, nos vamos al siguiente tema que habla sobre los diagramas de estado. Ya, entonces veamos un poco la introducción. Nosotros en algún momento vamos a implementar las vistas funcionales. Entonces las vistas funcionales nos va a ilustrar cómo funciona el sistema. Sin embargo, los casos de uso nos van a describir dichas funciones del sistema y estos se suelen modelar en la etapa de análisis, o sea, la que estamos en este momento, ¿verdad? Para hacer un análisis de los requisitos, ¿verdad? Y poder capturar cómo los actores van a utilizar esta información en el nuevo sistema. Los diagramas de caso de uso se deben de capturar solamente como el actor va a utilizar el sistema, pero si bien sabemos que en el diagrama de caso de uso sabemos qué actor va a utilizar el sistema, no sabemos cómo se debe construir el sistema. Entonces, las clases, las interacciones que se implementan en los casos de uso, ¿verdad? Van a ser expresadas en diagramas de secuencia y de colaboración. Y de esta manera va a existir un enlace entre la visión funcional y la visión dinámica del sistema. Las clases que se van a utilizar en la implementación de los casos de uso van a ser modeladas y descritas en los diagramas de clase, en los diagramas de estado y o actividad. Bien, entonces vamos a hablar ahora sí de los diagramas de estado. Estos van a mostrar el conjunto de todos los estados por los cuales pasa un objeto durante todo el ciclo de vida de una aplicación y cómo responde a los eventos, ¿no? Los eventos pueden ser, por ejemplo, mensajes que se reciben y van junto con sus respuestas y sus acciones, ¿no? Estos diagramas de estados también van a ilustrar los eventos que pueden cambiar el estado de los objetos de una clase y normalmente se contienen estados y transiciones como estos estados y transiciones a su vez pueden incluir eventos, acciones y actividades que realiza el diagrama. Un evento dice que es una ocurrencia que puede ser causada por una transición de un estado a otro de un objeto, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser una ocurrencia? Una ocurrencia puede ser una condición, es decir, el valor que se toma en un determinado momento. Esto se denomina como un evento de cambio. Una recepción de una señal explícita de un objeto a otro, esto es un evento de señal. Una recepción de una llamada a una operación, esto es un evento de llamada. El paso de cierto periodo de tiempo después de estar en un estado actual o de cierta hora de fechas concretas, esto es un evento de tiempo. Entonces, el nombre de los eventos va a definir el alcance que tiene este dentro del paquete en el cual se está definiendo y se puede utilizar para los diagramas de estado para ver la visibilidad que tienen las clases en el paquete. Los eventos no es algo local de la clase, ¿verdad? Que está declarado. Las acciones dice que una acción es una operación atómica que no se puede interrumpir por un evento y que se ejecuta hasta su finalización. Una acción puede ser una llamada a una operación, la creación o destrucción de un objeto y el envío de una señal a un objeto. La actividad es cuando el objeto está en un estado y que generalmente está esperando a que suceda algún evento, aunque a veces se puede modelar una actividad que se está ejecutando. Es decir, que mientras un objeto está en un estado, dicho objeto está realizando un trabajo que va a continuar hasta que sea interrumpido por un evento. Entonces, una acción, ¿verdad?, es diferente de una actividad porque la actividad puede ser interrumpida por otros eventos. Y tenemos los estados van a identificar una condición o situación de la vida de un objeto durante el cual este satisface la condición que ejecuta, ¿verdad? O que espera que suceda algún nuevo evento. El objeto dice que va a permanecer en este estado en un tiempo finito, ¿verdad? No instantáneo.
Un estado se va a poder representar gráficamente por medio de un rectángulo con bordes redondeados con 3 divisiones internas. Los diagramas de estado van a tener un punto de comienzo totalmente relleno, que va a indicar el estado inicial y que se va a dibujar mediante un círculo relleno, y va a tener un punto de finalización, ¿verdad? Que se va a dibujar por un círculo, ¿verdad? Conteniendo uno más pequeño y relleno. Entonces, aquí estamos viendo cuáles son los diagramas que se van a utilizar. Aquí tenemos este puntito negro, este sería un estado inicial. Aquí tenemos un círculo con un puntito negro dentro, esto sería el estado inicial. Aquí tenemos este rectángulo con puntas redondeadas, este es un estado. Y aquí tenemos una flechita, esta es una transición. Lo que tenemos acá a la derecha es un diagrama de estado completo, donde tenemos un inicio, ¿verdad? Aquí ocurre una actividad, ¿verdad? Entonces el estado del objeto se encuentra en este caso activado. Después ocurre algún evento, entonces cuando se dispara un evento hay un cambio de estado y pasa de activo a desactivo, y finalmente llegamos a un fin, a una finalización del evento. Entonces, este ejemplo lo tenemos aquí, ¿no? En los diagramas de estado tenemos 3 compartimientos que van a permitir alojar el nombre del estado, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver en la parte de arriba el nombre del estado, este es un estado login. Los atributos del objeto, entonces aquí por ejemplo tenemos una variable con su respectivo valor, ¿verdad? Y también las acciones que se pueden realizar. Entonces aquí tenemos una acción por entrada, tenemos una acción por salida, tenemos una acción cuando está pidiendo el nombre, y tenemos también otras acciones que puede ejecutar el objeto. Bien, dependiendo del diagrama, algunos diagramas omiten los 2 compartimentos inferiores, esto es dependiendo si se quiere ser muy descriptivo o no. Entonces aquí tenemos un diagrama en las descripciones inferiores donde tenemos un evento que dice que la factura fue creada, este fue el evento iniciador. Y cuando la factura fue creada se queda con un estado de impaga. Luego ocurre otro evento que es cuando le están pagando, entonces la factura cambia a un estado de pagada y finalmente se guarda la factura y finaliza el proceso. Entonces, esta sería la manera cómo ustedes tienen que diagramar un diagrama de estado. Creo que yo les pedí que hagan un diagrama de estado de algún proceso o clase, me parece que está allí en el sistema. Entonces ya con esto aquí, ya podrían ustedes hacer el diagrama de estado. Bien, en el compartimiento de nombre, como lo mencioné, ahí hay un nombre, generalmente es un nombre descriptivo. En el compartimiento de lista de variables va la lista de variables, ¿verdad? Que son los atributos que tiene, en este caso, el objeto. En el compartimiento de las listas de acciones, allí se van a poner las transiciones internas y las actividades o acciones internas que pueden ser ejecutadas por los objetos en respuesta a algún evento. El formato de esa línea allí es el nombre del nuevo evento, la lista de argumentos, ¿verdad? La condición de guardia y la expresión de la acción a realizar, ¿no? Entonces, este sería el formato. Entonces, aquí en la lista de acciones, ¿verdad? Vamos a tener el formato que indica que, por ejemplo, cuando se entra al objeto, ¿verdad? Ocurre esta acción, y cuando se sale el objeto, ocurre esta acción. Entonces, estas son acciones que son atómicas, es decir, son indivisibles. ¿Sí? Estas de aquí no tienen argumentos porque están implícitas en ellas mismas, se disparan solitas. Y lo que encontramos después de la palabra do es una acción a realizar. Dice que la transición especial do nos va a servir para especificar una actividad que se ejecuta mientras se está en un estado. Por ejemplo, que se está enviando un mensaje esperando o se está calculando, entonces aparece esa acción mientras se está en esa actividad. Y por último, las transacciones internas dice que son interrupciones que se especifican teniendo en cuenta el asistente formal. Por ejemplo, cuando uno está en un objeto y pide la ayuda, entonces ahí se puede utilizar, ¿no? Entonces aquí tenemos el diagrama de estado nuevamente, y tenemos el número de login, tenemos la variable que en este caso es fecha login, que es igual a la fecha actual, tenemos que cuando entra hace login, y cuando sale lleva lo que es el username y el password de salida. A veces, ¿verdad? Puede estar pidiendo el nombre del usuario, y también está pidiendo la clave, y cuando hay una interrupción, pues puede utilizar el help para pedir ayuda.
Ya, entonces aquí tenemos algunas características más. El diagrama de estado solamente se puede crear uno para una sola clase. Los objetos van a tener diferentes estados que van a ser las condiciones del objeto en ese momento específico. Un estado tiene un nombre y generalmente comienza con mayúscula. Ese nombre debe ser único y debe ser descriptivo. El estado también tiene acciones de entrada y salida, que son las cosas que el objeto debe hacer cada que se entra o sale del mismo. Un evento dice que es algo que ocurre en un tiempo y un lugar específico, y los eventos pueden provocar un cambio del estado del objeto, y se dice que si es una transición simple, se dispara. Bien, los estados dice que separan eventos. Un evento se produce, o mejor dicho, un evento produce una transición que ocurre cuando se cumple la condición de guardia. La condición de guardia es algo que se está evaluando como verdadero o falso y que puede ser una condición que ocurra en un método. Las condiciones de guardia se muestran entre corchetes en un lado de la etiqueta del evento. Además hay eventos diferidos o eventos que se retienen hasta que el objeto cambia de un estado para que pueda aceptar. Una transición simple dice que es una relación entre dos estados que indica que un objeto del primer estado puede entrar al segundo estado y se ejecuta ciertas operaciones cuando un evento ocurre si ciertas condiciones son satisfechas. Una transacción simple se representa gráficamente como una línea continua dirigida desde el estado de origen hacia el estado de destino y puede venir acompañada por un texto. Aquí tenemos el formato de la transición simple, tenemos el nombre del objeto, lista de argumentos, la condición de guardia y la expresión o acción que se debe ejecutar, y por aquí si hay alguna cláusula adicional. Déjenme ver. Ya, creo que estamos sobre la hora. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta con respecto a esto de aquí. Esto de aquí que estamos viendo se entiende más claro cuando ya veamos el gráfico. Ahí estamos viendo solamente la parte teórica. Algunos gráficos ya hemos visto. Entonces, en la parte gráfica queda más entendible. No sé si tengan alguna pregunta o inquietud con respecto a esto de aquí. Ya, si no hay ni dudas ni preguntas, me parece yo, déjenme ver, sí, en la semana número 12 hay un cuestionario de diagramas de estado, ¿verdad? Y hay un diagrama de estados que tienen que realizar. Sería bueno, si alguno de ustedes tiene un poco de dudas de cómo realizarlo, podría en las siguientes clases, podría tener su borrador acá listo, aquí lo revisamos y lo corregimos si que es el caso. Si alguno de ustedes tiene dudas con respecto a este diagrama de aquí. Eh, Bueno, ya estamos sobre la hora, pero me gustaría saber cómo vamos con el tema de las preguntas de la encuesta. Recuerden que tenemos que lanzar esa encuesta. Creo que nos quedan 3 semanas de clase. Muy probablemente en 2 semanas ya nos pidan la documentación. Tal vez antes de las 2 semanas ya nos pidan la documentación y todo se va a basar en la encuesta. Entonces necesitamos que esa encuesta ya esté realizada. Buenas tardes, ingeniero. La verdad que todavía no lo he corregido. No que estaba esta semana pasada y esta semana ocupado. Ahorita voy a pedir permiso para poder corregir. Ya, pero usted tiene un equipo, ponga a trabajar a su equipo. O sea, no solo, si usted no tiene, recuerde que usted ahí son 5 personas. Si requieren más personas, podemos poner más personas allí, ¿sí? Pero la idea es que salgamos, recuerde que tenemos de enemigo al tiempo. Entonces, parte de la organización está en que no pongan todo el peso en una sola persona, sino que repartan el riesgo. Entonces, si uno falla, pues todavía quedan 4 más que pueden cumplir, ¿no? Entonces, si bien es cierto que usted los lidera, si tiene problemas de tiempo, delegue a alguien, póngale allí, tú eres responsable de tal cosa, con nombre y apellido, ¿verdad? Para que esta persona les ayude a resolver. ¿Sí? Porque tenemos que salir esta semana con las preguntas, eh, porque ya tenemos que hacer la encuesta. Recuerden ustedes que tenemos a los demás equipos, están pendientes, están adelantando lo que pueden, pero tenemos que tener claro qué es lo que quieren los docentes, ¿no?
Ya, entonces el día de mañana esperaría ver las preguntas. Por hoy hemos terminado. No sé si alguien tiene alguna duda o inquietud para que la realice en este momento. Si no hay dudas ni inquietudes, entonces yo estoy copiando la asistencia y nos quedaríamos hasta allí y el día de mañana nos vemos, Dios mediante. Mañana, por favor, ya que tengan las preguntas para ver si ya lanzamos la encuesta. Por ejemplo, alguien tiene que ya estar haciendo travesuras con el Google Form para poder subir la encuesta a Google, para que ustedes compartan el enlace y yo con ese enlace lo comparto en el grupo de los docentes y de esta manera podemos ya obtener información que nos va a permitir hacer nuestro trabajo. Sí, pero se nos va el tiempo, joven. Ya. Si no hay preguntas, nos quedamos hasta allí y nos estamos viendo el día de mañana. De mi parte, pues muchas gracias, muy buenas tardes. Procedo a detener la grabación y a finalizar la clase.